Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo ahora en el espacio Sábado del Libro. En este momento estoy acompañado por Jesús David Curbelo, destacado escritor, ensayista, investigador y profesor universitario, que estará presentando hoy en un espacio del libro especial el libro Carta de Egipto, en homenaje al 120 aniversario del natalicio de esa destacada escritora, Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes en 1992, Dulce María Loynaz, y que bueno, de alguna manera estaremos acercándonos a la obra de Dulce María y a este libro en específico en este espacio Sábado del Libro. Bienvenido, Jesús David Curbelo. Gracias por estar con nosotros y bueno, tienes una gran cercanía con la obra de Dulce María. Y bueno, sería muy bueno que comenzáramos haciendo un poco de historia antes de caer específicamente hablando del libro Carta de Egipto. Por ejemplo, en 1922, Howard Carter, quien es un destacado arqueólogo inglés, descubre la tumba de Tutankamón. Y bueno, un tiempo después es que Dulce María llega a Egipto y tiene un acercamiento a Tutankamón. ¿Cómo es ese acercamiento y este inicio del surgimiento de este libro de Carta de Egipto? Sí, a ver, bueno, primero este es un libro que se hizo muy a posteriori. O sea, un libro no hecho por Dulce María, sino hecho por editores, que después vamos a comentar un poquito de eso. Ese es un caso súper curioso como Dulce María, siendo una mujer muy joven, logra hacer ese viaje. O sea, con el dinero de la familia se van a un gran viaje por el exótico Oriente y ahí conoce Egipto y bueno, Egipto la marca profundamente, pero sobre todo la marca el hallazgo de este panteón, de la tumba de Tutankamón, que le deja una impronta de tal magnitud que prácticamente saliendo del paseo, lo que refiere el anecdotario biográfico de Dulce María, es que saliendo del paseo en el mismo hotel de Luxor, ella escribe ese poema en prosa que se llama Carta de Amor al Rey Tutankamón, que ha estado, o sea, es una creación independiente, sin embargo, ha estado incluida en poemas náufragos, que son aquellos poemas póstumos, que son todos poemas en prosa, que tienen el curioso detalle de que todos son poemas muy perturbadores, muy modernos para su época, y que después publicados al cabo del tiempo en forma de libro, se convierte en un libro sumamente peculiar dentro de la historia de la poesía cubana. Bueno, es el caso también de este poema de Carta de Amor al Rey Tutankamón, que es un poema que supuestamente narra una historia de amor imposible entre una persona viva y una persona no solo muerta, sino muerta 4000 años atrás, y que había sido como el paradigma de una civilización que en ese momento había ejercido sobre Dulce María su deslumbramiento. Es curioso que elija la carta, ¿no? Porque la carta tiene una potente historia literaria detrás, ¿no? O sea, desde la antigüedad, desde la Biblia, están las epístolas de San Pablo, que son, bueno, las epístolas de San Pablo son más bien explicando el culto y los axiomas, las leyes del culto a los fieles. Pero hay otro tipo de cartas que se convirtió en un género muy socorrido y tuvo un matiz importante en algún momento, quizás en Petrarca, supongo que fuera en Petrarca, que Petrarca empezó a escribir cartas a destinatarios imposibles, a destinatarios del pasado grecolatino, hombres ilustres del pasado grecolatino con los que él quería parangonarse, o cartas al futuro, como la famosa carta que le escribió a la posteridad, a los que me van a leer dentro de 4000 años. Ahí podría haber estado también Dulce María. Bueno, la carta siguió teniendo ese destino y ya un destino de
estrictamente literario, perdió de algún modo ese carácter íntimo que tiene la correspondencia, ¿no? Que en el caso de muchos escritores, ese carácter íntimo al final también se hace público. Y muchos escritores, lo sé de buena tinta, tengo algunos amigos escritores muy simpáticos, escribían una carta, se la mandaba a Juan Pérez y hacían una copia para archivo. Le decían, pero ya estás soñando con la posteridad, ¿no? Bueno, esas cartas privadas también se han publicado a la postre. Y la otra carta que integra Carta de Egipto, que es una carta a Angélica de Miranda, una cercana amiga de Dulce María, es una carta de ese tipo. O sea, no es una carta literaria en el sentido estricto del término, como si es Carta de Amor al Rey Tutankamón, que tiene un interlocutor imposible, que refleja también de manera petrarquista un poco una historia de amor imposible. En este caso no es la amada huidiza de Petrarca, sino más bien el amado huidizo. Hay un cambio interesante de género ahí. Y esto se complementa en esta edición con una carta de las que pudiéramos llamar del ámbito privado a una amiga, pero que también es una carta llena de matiz literario y que está dedicada a otro importante emperador egipcio, que es Keops. O sea, habla de la tumba de Keops. Y habla, en los dos casos, creo que es una de las cosas que une estas dos cartas, aparte de que ambas se desarrollan en Egipto y que refieren a dos periodos relativamente distintos de la cultura egipcia, de la historia de los reinos de ese país, pero ambas hablan de la muerte. Creo que hablan de la posteridad, en muchos casos. O sea, en la de Keops es muy interesante cómo el rey va viendo que pasa el tiempo y se está haciendo la tumba, y que ha dedicado buena parte de su vida, de sus empeños y de su impulso vital a la construcción de una tumba, y después dice, bueno, ¿y para qué? Si de todas formas la muerte es la muerte. Yo creo que uno de los principales problemas literarios que se manejan en estas dos cartas y que la unen, aparte de lo geográfico, insisto, es el tema de la muerte, ¿no? De la indagación en la muerte, que siempre ha sido uno de los grandes temas de la historia de la poesía, ¿no? Y que está ahí. Otro detalle que es interesantísimo y que es muy egipcio también es la presencia del ibis, este pájaro que es como, no sé, es de la familia de los pelícanos, de las cigüeñas, etc. Y que en la cultura egipcia tenía un valor importantísimo porque era, bueno, nada más y nada menos. Recuerda que los dioses del panteón egipcio todos tienen cabezas de animales, la mayoría. Bueno, la cabeza del ibis le correspondía a Top, que es el dios de la escritura, el dios de las matemáticas, el dios de la sabiduría. Y es curioso que en todas estas excavaciones, a lo largo de, seguramente en estas dos y en otras más, aparecieron muchas momias, muchas, de ibis que habían sido momificados. Porque obviamente, recuerda que los faraones eran enterrados y momificados con sus mujeres, sus tesoros. Y bueno, estas aves parece que jugaban un papel importante en el culto religioso del antiguo Egipto. Y entonces son, entre otras cosas, portadores del alma, más allá, porque la historia de la momificación tiene que ver con la preservación del cuerpo para una hipotética resurrección después que el alma ha ido a presencia de Amon-Ra, ha hecho ese viaje de ida y vuelta, que se cuenta en el libro de los muertos, que es otra historia importante, ¿no? Los nexos que hay entre estas dos cartas de Dulce María con ese clásico de la literatura egipcia. Bueno, o esos clásicos, porque el libro de los muertos, la gente piensa que es solo el libro de los muertos ese que conocemos. No, hay millones de libros de los muertos. Lo que este es como el prototipo que hemos adoptado para guiarnos por él. Es muy interesante cómo ese libro cuenta, como también intentan contar estas dos cartas, o esta carta y este poema en forma de epístola, ese viaje, o el inicio de ese viaje del alma en busca de una hipotética resurrección, que al cabo es el interés de la historia de la literatura. O sea, el escritor supuestamente escribe para perdurar en el tiempo. Y ese enlace imposible entre el rey muerto a los 10 y tantos años, pues según las excavaciones... 16 se piensa. Era un hombre que, bueno, un adolescente en verdad, que estaba enfermo, que incluso era minusválido. En la tumba se encontraba una serie de bastones que supuestamente, y boomerang, bueno, boomerang no es para eso, pero arcos, boomerang y bastones era básicamente lo que había alrededor suyo.
O sea que tenía algunas habilidades para la caza y también tenía problemas motores. Este jovencito que supuestamente tuvo un reinado pacífico y que hizo una serie de cosas importantes por su país, y esta jovencita también, escritora caribeña, que siente esta especie de arrebato pasional, pero que es una pasión mucho más intelectual que física o emocional propiamente, y que ha hecho este poema. Este poema ha sido, o sea, está considerado por muchos críticos, incluso en el mundo oriental, como un poema especial. Allí en el volumen este que estamos presentando hay un pequeño acápite de opiniones, donde hay opiniones también, hay opiniones de un crítico egipcio que habla del poema y de lo importante que resulta el detalle de que Dulce María hubiera podido escribir ese poema fuera de su contexto habitual, que era donde ella refería que siempre escribía. Hay algo relevante en el caso de este libro. Dulce María es muy conocida por su obra ensayística, su poesía, incluso su narrativa. Pero como género epistolario, o sea, este libro sale un poco del marco creativo de Dulce María. Háblame un poco o sea, del epistolario como género literario en Dulce María o su aporte desde este punto de vista. Bueno, a ver, ella tiene las cartas a este niño, este jovencito que después se publicaron, que la publicó Ediciones Loinás. Cartas que no se extraviaron y otras cartas que no se extraviaron. No, pero aparte de eso tiene, sí, esas son cartas literarias propiamente. No, pero existen las cartas, ¿cómo se llama el niño? Julio Orlando, Luis Orlando. Sí. No recuerdo ese, que también son cartas dirigidas a un interlocutor real. No, a ver, estas cartas, la carta Angelina de Miranda posiblemente formara parte del diario de viaje de Dulce María por Egipto, que desapareció. Desapareció quiere decir que ella lo eliminó. Pero Aldo Martínez Malo encontró después en la papelería de Dulce María esta carta y por eso es que está incorporada en este volumen. Y la otra fue escrita obviamente como un poema, o sea, no es una carta en el sentido tradicional del género, que claro, en el caso del epistolario este íntimo, casi siempre sucede que los autores lo publican o lo publican los editores como un complemento al estudio de su biografía y también de su obra, porque en las cartas estas que referías, que en su momento también yo presenté alguna vez, es el diálogo con interlocutores intelectuales sobre procesos culturales, detalles de la escritura, obras puntuales propias o ajenas, interpretaciones de fenómenos, de todo lo que tiene la correspondencia de un escritor con otros escritores. Este no es el caso, este es un caso que a mi juicio es mucho más lírico. Incluso la carta dedicada a Angelina de Miranda es una carta que tiene mucho de lirismo también y que se acerca casi más al poema que a la propia carta, aunque está dirigida a fulanita de tal y al final le dice, viste que la vida es no sé qué. O sea, tiene esa vocación de dirigirse a la segunda persona, una persona real. Claro, yo supongo, al final, estos dos textos están emparentados porque fueron escritos más o menos en la misma época. O sea, ella tiene que haber conocido la tumba de Tutankamón y también la tumba de Keops en el mismo viaje, seguro. Y supongo que ese espíritu emocional y de época es lo que se ve también en este volumen. Hay algo muy relevante y bueno, que Ediciones Loinás hace esta presentación, es la segunda edición de Carta de Egipto y que bueno, de alguna manera Ediciones Loinás siempre ha tenido la cercanía, ya que Dulce María le donó su biblioteca personal, donó también parte de su patrimonio personal y bueno, ha tenido también el derecho de publicación de la obra de ella y de sus hermanos y que bueno, que también da la coincidencia que este año se cumple el 100 aniversario de la muerte de Tutankamón o del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y bueno, a la misma vez se hace la presentación de este libro que también ha tenido una trascendencia a lo largo de los años, no solo en Cuba, sino también a nivel internacional y de las letras hispanas.
Y bueno, darte las gracias, Curbelo, No, por gracias a acceder ustedes. a la presentación, por estar con nosotros hoy. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan.